Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Sari Levy, economista, profesora universitaria y además de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Bienvenida, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, conversar con usted. Igualmente. Y además sobre este tema. El foro de Davos que ocurrió recientemente, ya comentábamos pues la tradición de este foro tan importante que se ha ido incorporando nuevos miembros, ¿no? Y despertado un interés muy importante más allá de lo que despertó inicialmente. Pero ¿cuál es su valoración, digamos, de este foro que se realizó hace apenas pocos días? Bueno, mira, la verdad que no es, como tú bien dices, nuevo. En realidad el Foro Económico Mundial es de los años 70, creo que es exactamente del 71. 71, ya lo decíamos. Sí, y efectivamente cada año se reúnen los líderes económicos y políticos más importantes del mundo con el objetivo de evaluar alternativas y mecanismos de progreso y gobernanza mundial. Quizás el punto más interesante es esa combinación de lo público y lo privado en el diálogo de una búsqueda para un futuro mejor. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, puesto que son dos aristas indispensables para cualquier cambio positivo en el mundo. Es esa combinación de la empresarialidad, el sector productivo, dinámico, y el sector gubernamental, generador de reglas, claves, de institucionalidad subyacente. En esta última reunión que se llamaba Actuando Juntos en un Mundo Fracturado, creo que era, muchos elementos fueron de interés. Algunos temas tenían que ver con el impacto de los avances tecnológicos, los temores a una guerra, la importancia de la tecnología en las nuevas situaciones bélicas o conflictivas, el tema del terrorismo, todo lo que tenía que ver con la polarización de las sociedades que pueden generar traumas particulares y que la historia nos ha mostrado los daños que ello genera. También temas muy positivos como cómo potenciar el rol de la mujer y evitar las discriminaciones. Temas que tienen que ver con el comercio mundial, que es una inmensa palanca de desarrollo y que potencia el crecimiento económico. Y naturalmente, en este sentido, pues las noticias en términos generales de Davos fueron positivas, sí. Sobre todo si hablamos de crecimiento económico. Prácticamente todas las regiones del globo terráqueo manifiestan una tendencia creciente y por esa vía la posibilidad de sus ciudadanos de acceder a una calidad de vida mayor, a mayores niveles de bienestar. Pese a que también se constatan los altos niveles de desigualdad, ¿no? Efectivamente, y es que el crecimiento es una cosa, porque es ese desarrollo o ese avance en cuanto a niveles, y otra cosa es la diferencia dentro de una misma nación, por ejemplo. Lo que sí hemos observado que al ofrecer mayores oportunidades, más y mejores oportunidades, los niveles se incrementan. Puede que las diferencias no sean eliminadas totalmente, pero lo importante también es que vayamos subiendo en esos niveles mínimos. Se abren posibilidades, por supuesto, mayores, ¿no? Obviamente. Uno de los temas también dominantes, y era lógico, es el tema de la globalización, que ha estado presente siempre, pues, anualmente en estas reuniones. Pero ahora también hubo, por ejemplo, una intervención que para muchos fue como el invitado estrella, ¿no? Emmanuel Macron, incluso fue el invitado que recibió ese premio que otorgan, ¿no? Como el invitado allí estrella, podría decir. Y él hablaba en relación al tema de la globalización y el riesgo que puede haber retrocesos en esto. Y señalaba, entre otros factores, más allá de lo económico, se refería concretamente a Europa, a dos fenómenos que han cobrado mucha fuerza. El nacionalismo, que tiene su expresión, digamos, que tuvo su expresión o tiene en el caso del Brexit separado del Reino Unido, y el tema del populismo, también que tiene que ver con el Brexit, y el nacionalismo con el tema de España, de Cataluña, ¿no? Que ya ha tenido efectos muy concretos en la economía española, a pesar de que hace poco tiempo que se registró este nuevo escenario, ¿no?
Sí, en particular en Barcelona. Pero bueno, fíjate, efectivamente la apertura, la libertad de comercio, la libertad de flujos de capitales, pues son elementos que hemos observado positivamente como herramientas para favorecer el desarrollo. Eso no significa ser naif frente a la globalización, ni mucho menos, y creo que estoy utilizando alguna de las mismas palabras que señaló Macron, pero sí significa que hemos aprendido que trabajando de forma abierta, las naciones tienen la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Obviamente, cuando hay problemas, pues lo más fácil es cerrar las puertas, cerrar nuevamente el comercio y pretender que por esa vía vamos a estar mejor enclaustrados puertas adentro. Pero lamentablemente eso no es así, y no solamente no es así, sino que eso genera la posibilidad, abre la posibilidad de conflictos entre las naciones. Es más, si nosotros revisamos el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, justamente esas guerras perversas de cerrar, incrementar barreras arancelarias o devaluar como guerra comercial, fueron los elementos catalizadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando surgen estas corrientes proteccionistas que tanto daño ya sabemos que realizan. Otro presidente que alertó sobre esta situación justamente fue el presidente de la India, Modi, quien ha avanzado en ese país en una apertura importante, en una flexibilización regulatoria, y lo que ha permitido que India permanezca a la cabeza de las tasas de crecimiento mundial, inclusive por encima de China, que ambos son dos gigantes que lograron, gracias a la apertura, a la liberalización de sus economías, al uso de las herramientas propias del capitalismo, sacar a inmensas cantidades de personas de la pobreza. Se habló también en relación a ese tema, ¿no?, del proteccionismo, se habló de un proteccionismo encubierto de alguna manera, para no referirse de manera directa, con la presencia de Donald Trump, pero para muchos es una tendencia que parece cobrar fuerza o está cobrando fuerza a través de ciertas medidas aplicadas a lo largo de este año de la gestión del presidente Trump. ¿Hasta dónde eso complica también todas estos avances que se habían logrado de apertura económica y de alianzas económicas que se han registrado en el mundo entero? Bueno, sería muy lamentable que retrocediéramos en ese camino. Como decía anteriormente, si algo se ha demostrado es que el comercio internacional es la puerta de entrada de muchos avances. Cuando uno se integra con un país, cuando abre comercio con el otro, no solamente es el intercambio de bienes y servicios, es la relación que se establece entre las personas, el aprendizaje que se logra de mejores prácticas, de mejores reglas, de mejores esquemas institucionales. Por lo tanto, es mucho el elemento positivo que emerge de ese contacto entre naciones. Efectivamente, en el discurso del presidente Trump hemos visto algunos planteamientos de esa índole, y esperemos que sea básicamente para atender situaciones particulares internas. Situaciones internas, claro. Exacto, pero también hay que reconocer, y eso hay que ponerlo también en el tapete abiertamente, que cuando se firman a veces convenios con naciones digamos, de diferente nivel de desarrollo, pues se ofrecen condiciones especiales a esos países, y los locales en algún momento pues reclaman que por qué eso se genera. Y eso es, por ejemplo, lo que ha pasado cuando, por ejemplo, se firmó el TLC, o cuando algunos convenios se firman entre países desarrollados y no desarrollados. Y entonces, bueno, esas son las fricciones naturales que un buen gobernante con visión estratégica de su nación y con la visión que le permite estar en ese sitial que son las presidencias, en diálogo y en apertura con sus pares en el resto del mundo, debe estratégicamente y con liderazgo explicar a sus nacionales. Se tomó también, como siempre, pues se tocó el tema de América Latina, que siempre, bueno, es una expectativa muy importante, se le hace seguimiento en estos eventos. Y en este caso particular se citó el caso de Venezuela, no solo por razones económicas, ¿no?, sino también por razones políticas, y fue citado por el presidente argentino Macri y también por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro.
y se pidió atención internacional por el caso de Venezuela. Vamos a seguir conversando sobre ese tema con nuestra invitada, la profesora Sari Levy. Pero tenemos un comentario de Bolívar Divisa. Dice, los países que se quedan atrás de la globalización será un país débil y fácil en caer en crisis económica. ¿Será esa una de las causas de la crisis de nuestro país? Pues no cabe duda. Se vinculó con la... Sí, efectivamente, muy válido el comentario de quien nos escucha. Y definitivamente la globalización naturalmente ofrece una cantidad de oportunidades que Venezuela en este siglo lamentablemente desechó. La propia realidad venezolana en estos momentos nos muestra los embates que se generan, los retrasos, los atrasos tan profundos que se generan por querer no estar a tono con las dinámicas mundiales de avance como son estas de la globalización, sin que por ello seamos naif frente a las dinámicas que ellas se generan. Comentabas el caso de Venezuela discutido en Davos. Efectivamente, por primera vez, con gran tristeza, tenemos que decir que cuando veíamos las cifras de crecimiento regional, las cifras se sacaban con y sin Venezuela. Es decir, se señalaba que América Latina iba a crecer un 2.8% si no se incluía Venezuela, porque si era con Venezuela, pues estaríamos, era 2.5 y con Venezuela era 1.9. Es decir, que la presencia de Venezuela en el promedio tumbaba... Factor de decrecimiento. Exactamente, tumbaba los promedios regionales. Y como estás mencionando, pues efectivamente eso es tan solo en el plano económico. En el plano político se hizo mención del temor geopolítico, del impacto geopolítico de nuestra realidad, no solamente por la dinámica política interna, sino por las emigraciones que genera, el costo asociado a la atención a esas emigraciones que llegan y que, digamos, los países muchas veces no están totalmente preparadas para atenderlo, pero además la dinámica conflictiva que pareciera haberse generado alrededor de nuestro país. Nosotros que tradicionalmente fuimos una nación en el siglo XX, generadora más bien de espacios de diálogo, de democratización, pues ahora somos todo lo contrario, generadoras de ruido, y más bien necesitamos que sean terceros, países de la región, que ayuden al restablecimiento democrático y a la recuperación eventualmente de nuestra economía y nuestro país. Es un caso verdaderamente lamentable, pero es un caso que hay que destacar, ¿no? El hecho de que Venezuela pase a ese escenario y justamente no a partir de una valoración positiva o alentadora, sino todo lo contrario. Tristemente nos ha tocado en esta ocasión, han sido muchos años de deterioro y bueno, lamentablemente hemos llegado, como dicen algunos, a un punto en que ya la alerta no puede seguir siendo escondida. Esta realidad debe ser atendida con urgencia, está siendo alertada a nivel internacional, pero a nivel nacional nos toca a los venezolanos resolver claramente este problema con apoyo internacional definitivamente. Bueno, como se resuelven las cosas hoy en día. Exactamente, porque ninguno es una isla aislada, sino que estamos todos interconectados, no importa cuán fracturado esté ese entorno, para utilizar las palabras del título de Davos, pero todos estamos conectados. Y se evidencia pues con eventos como este, ¿no? Que se acaba Así de es, tanto el presidente Macri lo mencionó, Almagro de la OEA, y destacaron el peligro regional de nuestro país, pero también el hecho de que sabemos que bajo un esquema democrático podemos volver a ser ese factor positivo. Así que lo que hay que hacer es restablecer verdaderamente los esquemas democráticos, institucionales y adecuados en este país, y para ello el apoyo internacional será claramente bienvenido. Además de la adopción de políticas que conduzcan a superar, no he querido ahondar en ese plano económico ahora, ¿no? Por supuesto, pero sí, efectivamente, ese es el primer paso. Primero se requiere una claridad en el plano político
para que junto con un conjunto de medidas económicas adecuadas, los inversionistas nacionales e internacionales vuelvan sus caras hacia Venezuela y podamos rescatar nuestra nación. Y Venezuela sea mencionada en esos eventos en términos positivos. Positivos como debe ser. Así es. Bueno, muchas gracias, doctora, A usted. por Buenas acompañarnos noches. hoy. Sí, ya regresamos.